Palabra que el Señor nos dio el otro día, el estudio sobre una palabra solamente, humildad. Una palabra solamente, la humildad. Con vosotros el mensaje. ¿Y tú por la humildad qué entiendes? Bueno, que la persona, Aunque sea repetir las palabras de los otros, pero bueno. como fue Jesucristo, que anduvo con toda clase de gente, no le importaba lo que... O sea, una persona que no le importa la clase de gente que fuese, Y pasó desapercibido. ni así no tuviese nada o tuviese mucho, fuera lo que... Eso es por regla general lo que todos entendemos por humildad. Y bien es cierto que esto es verdad. Pero si vamos a profundizar en esa palabra, que es bueno siempre profundizar en las palabras, sin descartar que todo lo que hemos dicho aquí sea cierto, hay mucho más mensaje. Mirad, la palabra humildad, si buscamos en el diccionario de la lengua española, dice así, se define por humildad y tiene una definición realmente interesantísima. Dice, virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Fijaros, virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y verdades y de obrar en consecuencia con este, o sea, de acuerdo con este conocimiento. Eso es lo que el diccionario define por humildad. Entonces, fijaros que a lo mejor esta definición rompe un poco el esquema que tenemos de la preconcebido de lo que es la humildad. Pero bueno, no lo rompe tanto, realmente lo reafirma. Es decir, la humildad es la virtud de reconocer nuestras faltas y de obrar en consecuencia. Entonces, esa es una de las grandes cosas. Mirad, hubo un filósofo griego, Sócrates, que decía en el siglo V a.C., conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Es decir, el gran reto que tenemos los hombres y las mujeres de nuestra época, de todas las épocas, es el conocernos a nosotros mismos. Pero nos atrevemos a conocernos a nosotros mismos, nos atrevemos a reconocer cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras debilidades. Nos atrevemos, una vez que reconozcamos nuestras limitaciones y debilidades, nos atrevemos a obrar de acuerdo con ellas. Esa es la gran cuestión. Entonces, fijaros que cómo define el diccionario la palabra humildad. Insisto, virtud que consiste en el conocimiento de nuestras debilidades y limitaciones y obrar de acuerdo con ellos. Para el hombre que conoce a Cristo, sin descartar ninguna de las definiciones que hemos dicho antes, para el hombre que conoce a Cristo, o que está conociendo a Cristo, o que conoce realmente a Cristo hace tiempo, la humildad es el reconocer que tiene límites, que tiene debilidades y que no puede solucionar muchas veces esas debilidades. Es reconocer que tiene necesidad de alguien que le ayude a mejorar su situación personal. Es decir, de reconocer de que llegamos a un límite en nuestros defectos y que por encima de ese límite nosotros no podemos seguir trabajando porque vamos a seguir cometiendo errores. Es decir, la asunción de nuestros límites, la asunción de nuestras debilidades y entonces tener la valentía, como dice aquí el diccionario, de obrar de acuerdo con eso. ¿Cómo obramos de acuerdo? Pidiendo a Jesucristo que Él sea el que solucione esa parte, que Él sea el que nos solucione esa debilidad que tenemos y reconociendo que tenemos esas debilidades. Fijaros cómo juega el diccionario y cómo se puede jugar con el diccionario y con la Biblia para llegar a una conclusión bíblica de interesante fin. Mirad, sin embargo Jesús que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hombre, Jesús no tenía límites ni debilidades, eso es evidente, ¿no? La humildad de la que habla Jesús aquí es mucho más profunda que lo que el diccionario puede reconocer. La humildad que habla aquí es el sometimiento a la palabra de Dios, sometimiento a Dios, sometimiento al Señor, el estar siempre el ayudar, el colaborar, el estar siempre con
con la gente más sencilla, ¿no? Es decir, la humildad de Jesús va mucho más lejos que lo que el diccionario frío pueda decir. Pero bien es cierto que nos viene bien una definición así de diccionario. Bien es cierto que podemos reconocer pues nuestras debilidades, el hombre que dice que reconoce sus debilidades, el hombre que reconoce sus faltas y que obra en consecuencia, será para mejorar esas debilidades, para superar esas debilidades, para reconocer esos límites, y para solucionar esas debilidades, y para solucionar esos límites, y para superar esos límites. Este es el hombre que, según dice el diccionario, es la persona humilde. Entonces, aquí hay un gran tema. Por ejemplo, cuando Sócrates dice, el filósofo griego dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Tú te conoces a ti mismo? Exactamente, ahí está la gran cosa, ¿eh? Ahí quizás, no en tu caso, pero quizás en donde nosotros pecamos de falta de humildad. O sea, lo que el diccionario nos está diciendo, el diccionario que lo quiero, es el que tenemos que aceptar lo que somos. Y el que tenemos que aceptar nuestros defectos. Y el que tenemos que aceptar nuestras faltas. Y entonces remediar la situación, ¿no? Que eso es lo duro. Es decir, lo duro del tema es que no queremos aceptar. Efectivamente, a veces yo respondería igual que tú. Yo me conozco a mí mismo, bien, pero no quiero muchas veces aceptar lo que soy. Es decir, ahí está la falta de humildad, es lo que se puede decir. Pero mirad, ¿quién es el verdadero humilde? ¿Quién es el verdadero humilde? En Filipenses 4:12, puedes buscarlo tú ahí. 12. Todo y por todo estoy disfrutado. Sí, para estar saciado como para tenerlo, así para tener abundancia como para parecernos así. Bien, tú lees Romanos capítulo 12, versículo 16. Sí, en 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está hablando de lo que tiene que ser una persona humilde. Ahí está hablando de lo que tiene que ser, pero esa humildad que San Pablo está hablando en Romanos, conlleva también ser lo que viene también en lo que tú has leído antes, es decir, sé pasar necesidades, ser el vivir en la abundancia, sé tener en todo estoy enseñado en la altura y en el hambre. Es decir, la humildad, el reconocimiento de que tenemos unos límites, el reconocimiento de que tenemos una debilidad, la aceptación por nuestra parte de esos problemas y por tanto el obrar en consecuencia hacia esos problemas para evitar eso nos lleva a ser personas equilibradas. Y una persona equilibrada sabe tener abundancia y sabe tener escasez, sabe tener situación de hambre y sabe tener situación de falta, de hartura. Es decir, sabe vivir, ¿pero por qué? Porque sabe dominar sus propios instintos personales, sabe controlar sus pensamientos. San Pablo nos decía en Corintios, no sé si la segunda de Corintios creo que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, el hombre humilde es el hombre equilibrado delante de Dios, que asume su propia debilidad, que asume su propia problemática, que asume su propio límite, sus debilidades, y como dice el diccionario, y obra de acuerdo con ese conocimiento, es decir, obra poniéndose en las manos de Dios. Señor, tú me vas a suplir mis necesidades, tú me vas a, digamos, tú sabes que tengo esas limitaciones, que tengo esta debilidad, que me enfado pronto, que tengo mucho genio, que esto, que lo otro, pero tú lo vas a controlar. Entonces, esa humildad que él tiene, es decir, el asumir esos problemas, le conlleva ponerse en manos de Jesús y por tanto, como resultado, ser una persona equilibrada. O al menos el ser lo más posiblemente equilibrado, ¿no? Es decir, pero vamos a seguir viendo cosas sobre esto. Proverbios 16-19, que lo lea ahora tu marido. Proverbios 16-19, sí, a ver si mañana te cambio la... Proverbios 16-19, que lo lea aquí Michael. Que lo lea aquí Michael, el misionero evangélico, que lo lea. 16-19. Que repartir despojos con
Muy bien. ¿A ti qué dice eso? Humillado. Él es un artículo de... El espíritu, claro. Exacto. O sea, yo no lo Él, encajaba, ¿no? el espíritu. Claro. ¿Qué es? Mejor es humillar el espíritu con el humilde. Humillar el espíritu porque a veces nosotros tenemos un espíritu de grandeza, un espíritu de falta de aceptación. Ahí está. Mejor es humillarlo antes con los humildes, antes que compartirlo con los Orgulloso. orgullosos. Bien. Demostrarlo. Exacto. Ahí está la cosa. Ahí está. Ahora, yo os hago también una segunda reflexión. Bueno, pero antes de hacer la segunda reflexión, también es importante que veamos, como sabéis vosotros, me encanta a mí buscar siempre la raíz etimológica de la palabra, porque enseña mucho. Mirad, la palabra humilde castellana, es bueno que recurramos de vez en cuando a la lengua de la que nació el castellano, el latín. El humilis, humilde, es bajo, significa bajo, pequeño, poco elevado. Bajo, pequeño y poco elevado. Pero en griego hay una palabra, sigo con el tema. La palabra humilis salió del latín humus, que significa tierra y suelo, es decir, algo que no destaque, que está a la altura de la tierra y del suelo, algo que está abajo, ¿no? Pero hay más. Por ejemplo, en griego, una palabra significa tapeinos, que significa humilde, significa rebajar y disminuir. Es decir, Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses capítulo 3, quiero recordar, ¿no? Capítulo 2 creo que es, tomando que no se consideró ser como Dios que era, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se rebajó hasta nuestra altura, a fin de colocarse a nuestra altura y a fin de colocarse en una situación de hombre para conocer, lógicamente, para traer la palabra de la salvación a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por esa misma razón Dios lo resucitó de los muertos, lo levantó y dice la palabra de Dios para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿De acuerdo? Pero fijaros que el juego de palabras es interesante conocerlo, es decir, la palabra humilde, bajo, pequeño, poco elevado. Pero ¿eso quiere decir que sea de poca importancia? No quiere decir que sea de poca importancia. ¿Eso quiere decir que sea alguien bobalicón? No quiere decir que sea alguien bobalicón. Porque bien es cierto que el cristiano, cuando está dentro de conociendo la palabra de cuando está en Cristo, bien es cierto que cuando es una persona humilde, cuando está ejerciendo la humildad que Cristo demanda que ejerzamos, bien es cierto que eso no conlleva que seas una persona bobalicona, ni que seas una persona que no, en fin, que ni siente ni parece, como decimos en castellano. Bien es cierto que es algo mucho más grande que esto. Pablo, por ejemplo, era un hombre humilde, lo sabemos porque podemos leer sus cartas apostólicas, pero cuando se tiene que enfrentar a situaciones, el primer valiente que se enfrenta a situaciones muy difíciles y que pone las cartas boca arriba cuando haya que poner las cartas boca arriba. Es decir, la humildad cristiana no conlleva una aceptación de todas las injusticias que puedan hacer con nosotros, el diablo. No, la humildad cristiana no lleva a eso, al revés, la humildad cristiana lleva a defender la verdad revelada en Cristo. Y si tenemos que levantar la voz en un momento determinado, cuando estamos en la posición, cuando Dios nos ha dado la posición de la verdad, de sabemos que es verdad lo que estamos hablando, lo que estamos defendiendo, tenemos que levantar la voz. No me refiero a gritar, pero sí a poner las cosas claramente. Es decir, el mismo Jesús que hablaba cuando decía, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y seré descansado. Es el mismo Jesús fue el que se enfrentó en el templo con todos los ladrones, con todos los cambiadores, todos los vendedores ambulantes. ¿Qué dijo Jesús? No se anduvo por las ramas. Jesús no se anduvo diciendo, pues mira, yo sé que tú eres vendedor ambulante, que tú tienes que ganar mucho dinero, porque claro, tienes a tu familia que tiene muchos problemas, que el banco te apremia, no sé qué. Jesús cogió y dijo, fuera de aquí, que estáis convirtiendo la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque el celo del Señor me consume, ¿sí o no? ¿No? Cuando Pablo tuvo que solucionar un problema, y lo podemos ver claramente en todas las epístolas de San Pablo, pero hay una en concreto que está aquí metida por donde, en 2 Corintios 10:1, dice así, segunda, que si la queréis buscar lo podéis encontrar, pero yo lo tengo aquí abreviado. 2 Corintios 10, capítulo 1, ¿tú lo quieres ver? ¿Lo quieres ver tú? 2 Corintios 10:1,
¿Usted qué es? Segunda de Corintios 10:1, 10:1, hasta el versículo 10:1 y 2, y mayormente. El 3 y el 4. Sí, todo el trozo. Del 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está, bien. Podemos leer también el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Os dais cuenta? Es decir, yo Pablo, que soy humilde con vosotros, aquí lo dice, que estando presente ciertamente, dice que estando presente ciertamente soy humilde, más ausente os soy osado para con vosotros. O sea, la humildad de Pablo no era la permisividad que muchas veces tenemos los cristianos aceptando todo tipo de costumbres y normas que nos impone el mundo dentro de las comunidades cristianas. ¿Me explico? A veces somos esponjas, pero yo me imagino que en Ecuador pasará y en España pasa muchas veces. Es decir, a veces las comunidades cristianas son esponjas, que todo lo admiten, todo lo asimilan, y como la sociedad lo da por bueno, nosotros también lo aceptamos por bueno. No, si él no es así. Es decir, la humildad de Pablo es lo que le llevaba a estar en la posesión de la verdad, a reconocer que él, siendo débil, él reconocía, como dice aquí el diccionario, obrar de acuerdo con ese conocimiento. Él, al conocer a sí mismo, se fortaleció en Cristo. ¿Me explico? Se fortaleció en Cristo. Y entonces, como tal, actuaba como apóstol, y menudo apóstol, que cuando se tenía que enfrentar con los problemas, echaba cara al problema, echaba arrojo al problema. Y ahí le vemos a lo largo de sus epístolas, incluso, pues, hay un momento en el que él dice en su defensa, porque él fue preparado intelectualmente, Pablo no era un cualquiera, Jesús sabía a quién escogía cuando escogió a San Pablo, sabía a quién escogía cuando escogió a San Pablo. Pablo, sabemos por su historia que él la cuenta en una de las epístolas, que era fariseo entre los fariseos, judío entre judíos, y de la escuela de Gamaliel, nada menos. O sea, Gamaliel fue en su época, no solamente para los cristianos, sino también para los judíos. Tú le preguntas a un judío actual, ¿quién fue Gamaliel? Gamaliel fue el fundador realmente de lo que es el judaísmo en sí, o sea, de toda la teología judía, ¿no? Entonces, Gamaliel era una persona muy importante que incluso aparece en el Nuevo Testamento en un momento determinado, ¿no? Era un hombre santo judío, para la religión judía. Y estudiar en la escuela de Gamaliel no estudiaba cualquiera. Es decir, era como, no sé, como puede ser a nivel humano Harvard o cualquier cosa de estas, o Oxford en Inglaterra. Es decir, quien vaya a ese tipo de sitios, pues bueno, es alguien muy importante. Bueno, estudiar con Gamaliel era algo realmente importante. Y Pablo era un hombre cuyos conocimientos intelectuales eran bastante altos de por sí. Él había sido educado en el judaísmo de la diáspora, hacia el sur que estaba situado en la zona fuera de Israel. Él conocía el griego perfectamente, conocía el latín también, porque él cita muchos autores. Hay algunas citas de autores latinos, griegos, en las cartas suyas, porque era un hombre que tenía una vasta cultura. Y además de la escuela de Gamaliel, y además sabéis que por lo que él dice, por lo que cuenta la Biblia, en el libro de Hechos, realmente Saulo de Tarso, pues lo hacía bajo la inspiración del judaísmo más puro y duro. Es decir, él conocía el orgullo de ser judío. Pero ¿qué dice? Todo lo tengo por basura cuando conocí a Cristo, todo lo tengo por basura. Y cuando él se defiende de los falsos cristianos que le acusaban constantemente, que le atemorizaban, que querían atemorizarle, pero no lo lograban, ¿eso es qué tienen que decir de mí? ¿Qué tienen que decir? Dice. Si yo soy judío, de la mejor estirpe de la clase de Gamaliel, educado en la ley judía y tal, doctor y no sé cuánto, Pablo saca su currículum vitae en una de las epístolas y se defiende, pero todo esto después añade, lo tengo por basura por amor a Cristo. Esa era la humildad que tenía Pablo, ¿me entendéis?
que cuando él tenía que usar de su cultura, usaba de su cultura. Cuando tenía que usar de sus conocimientos, usaba de sus conocimientos. Pero con la humildad de la mansedumbre de un hombre sometido a la voluntad de Dios, que incluso llega a suplicar cuando dice, ojalá me tuvierais por loco. Es decir, llega a humillarse delante de la comunidad. ¿Cómo alguien como ese podía humillar delante de la comunidad? Pues él lo hacía, si había que salvar la comunidad a costa de cualquier cosa. Qué expresión tan linda, ¿no? Qué expresión tan profunda. Esa era la persona, esa era Pablo, la humildad que nos enseñaba. Es decir, que cuando tenía que defender una cosa, la defendía a capa y espada. Vamos a ver, y fijaros el pensamiento clave, aquí hay en el 2 de Corintios que lo hemos pasado, ¿dónde está? Se nos ha ido del tema. No se ha ido del tema. 2 de Corintios. A ver, se nos ha pasado la hoja por ahí. ¿Qué? 2 de Corintios 10.1. 2 de Corintios 10.1. Fijaros que una persona humilde, una persona que ha reconocido lo que es la humildad, lo que la Biblia nos enseña, con el apoyo del diccionario, lo que es la humildad, ¿no? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es verdad, pero el tema está que estamos todos los santos días luchando en temas carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¡Toma ya! ¡Qué capítulo! Y este es un capítulo que es impresionante por la grandeza del mensaje de Dios cuando Dios se revela a una persona que ha encontrado en la humildad, dice el pensamiento de Cristo, y estando prontos, fijaros lo que Pablo dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Ahí es nada. Me refiero a una forma de hablar castellana. Es decir, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Castigar la desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta, no cuando sea imperfecta. ¿Cómo vamos a castigar una desobediencia cuando tú tampoco obedeces? Por eso yo no castigo a nadie, eso está claro, Miguel. Es decir, cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando vuestro grado de humildad haya reconocido que tenéis límites, como dice el diccionario, y ponéis por obra, en consecuencia, para luchar contra esos límites, ¿no? Cuando vuestro grado de obediencia sea perfecto, y es difícil conseguirlo, entonces castigar toda desobediencia. Amigos, tengo que cortar aquí la grabación, el programa, puesto que no hay tiempo. Se acabaron los 45 minutos de los que disponemos y os remitimos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. No obstante, os dejo con una bellísima canción, es Basilio, se llama Oh Señor y es de Costa Rica.